solamente recordarles que es muy importante que ustedes, como estudiantes universitarios, pues sean responsables de sus textos. Ustedes saben que hacer copy-paste de una página o de un texto y cuando no lo referenciamos, pues eso se considera plagio. Y pues bueno, en una instancia académica debería de ser algo muy grave. Sin embargo, bueno, a veces se pasan ciertos detalles, ¿no? Yo trato de no pasarlos. Pero en la vida profesional, pues ustedes saben que eso puede ser algo problemático, ¿no? Entonces, quiero ser muy claro y enfático en esto que les voy a decir. Para mí un plagio es una deshonestidad intelectual y para mí no merece un, un, beneficio o una leve sanción. Para mí un plagio es debe de ser una sanción importante. Entonces, pues los invito a eso, a que hagan un esfuerzo, a que sus reportes y sus ensayos y sus trabajos académicos, no solamente para esta materia, sino para todas sus materias, no caigan en esta costumbre inapropiada para un académico. Dicho eso, pues bueno, Elia, tienes la voz de esta sesión. Ahí va. Tenía problemas con el micrófono de encenderlo. El tema que voy a exponer es Introducción, la invención de la tradición, con los autores Eric Hobsbawm y Terence Ranger. En este caso voy a hablar solamente sobre Eric Hobsbawm, que es quien escribe este capítulo. Bueno, nace en Alejandría, Egipto, el 9 de junio de 1917 y fallece el 1 de octubre de 2012. Eric Hobsbawm está considerado uno de los grandes historiadores del siglo XX. Fue profesor emérito de Historia Social y Económica de Berklee College de la Universidad de Londres. Entre sus numerosos libros debe destacarse sobre todo la serie formada por la era de la Revolución, la era del Capital, la era del Imperio e Historia del siglo XX. Sus últimas obras fueron entrevistas sobre el siglo XXI. Este autor tiene un corte marxista, que es lo que vamos a ir descubriendo conforme vayamos leyéndolo. Para comenzar, quiero tomar literalmente este párrafo que nos dice que el término tradición inventada se usa en un sentido amplio, pero no impreciso. Incluye tanto las tradiciones realmente inventadas, construidas y formalmente instituidas, como aquellas que emergen de un modo difícil de investigar durante un periodo breve y mesurable, durante unos pocos años, y se establecen con gran rapidez. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Bueno, pues él propone que las tradiciones son aparentemente antiguas y la mayoría se han forjado de manera reciente, conforme al contexto en el que se encuentra el individuo o un colectivo. En esta parte puedo poner algunos ejemplos como las artes marciales japonesas, que son relativamente recientes, el escultismo, incluso lo del vestido blanco de novia que fue impuesto por la reina Victoria el día que se casó. Entonces parecen tradiciones muy antiguas, pero son bastante recientes, de hecho. Las tradiciones pues debemos entenderlas como un fenómeno de continuidad. Ahora, con este párrafo, la tradición inventada implica un grupo de prácticas normalmente gobernadas por reglas aceptadas, abierta o tácticamente, y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado. Al
al subrayar esta palabra repetición, pues bueno, este va a ser un factor determinante en las tradiciones inventadas. Me pareció bastante rescatable esa palabra. Y básicamente se basa de una referencia con el pasado y los acontecimientos, de los cuales el pasado es muy presente y casi se repite sin querer, que si bien se logra un contraste en el transcurso del tiempo, sí cuenta con partes muy concretas de la vida social, y es por ello que para Hobsbawm esto era lo interesante dentro de la invención de la tradición. Aquí nos dice que es muy importante hacer una diferenciación entre costumbre y tradición, señalando que la primera es más una práctica que no necesariamente busca permanecer inamovible, o sea, que no se mueve en el tiempo, y la segunda que es más material y está vinculada a las costumbres. Nos da el ejemplo del juez, que en este caso la costumbre es lo que hace y cómo lo hace, y la tradición es toda la parafernalia que le rodea, como la toga, la peluca y esas cosas. Un punto aquí sería que las prácticas que se vuelven rutina no son tradiciones inventadas, como el desayunar o hacer ejercicio a cierta hora. La tradición inventada necesita una continuidad ficticia o real con el pasado histórico. Es el mismo que puede hacer que se rastree el surgimiento a partir de cierta acción. Otra cosa que nos dice es que es más difícil rastrearlas cuando suceden en un corto plazo o periodo sin ningún referente formal o dentro de un grupo privado. A medida que la sociedad avanza, pues se incluyen tradiciones inventadas para cubrir ciertas necesidades sociales o individuales. Y en esta parte nos menciona sobre este señor que podemos apreciar casi al centro de la imagen, que es un scout. Entonces, pues surge esta tradición a partir de un individuo, entonces es más difícil rastrearlas y conocer realmente los fundamentos que esta trae consigo mismo. Dentro de la adaptación a estas tradiciones también tenemos como ejemplo a la iglesia, que tuvo que adaptarse a principios políticos e ideológicos, e incluso en las universidades de pensamiento. Una frase que me parece muy oportuna aquí es que si no puedes contra el enemigo, pues únetele. Entonces aquí el enemigo vendría siendo la evolución del pensamiento, y si no se llegaba a concretar a quedarte en el pasado, pues se tiende a hacer esos ciertos cambios para adaptarse. Entonces es por eso que se puede considerar que es una tradición inventada. Otros ejemplos de tradiciones también surgen con la apropiación simbólica de comportamientos, como cuando un grupo trataba de mantener su tradición, que tienden a modificarla. En esta parte creo que encontré como un ejemplo de los nazis, que hicieron la apropiación de símbolos, modificaciones, y pues con esto traer principios de pensamiento que serían benéficos para lo que ellos trataban de proyectar o que proyectaron en su determinado tiempo, y que también fue considerablemente un periodo corto de tiempo. Ahora Hobsbawm sintetiza de la siguiente manera el tipo de tradiciones inventadas y sus respectivas formalidades. Estas tradiciones inventadas parecen pertenecer a tres tipos supuestos, que es literalmente lo que viene en el texto: A, las que establecen o simbolizan cohesión social o pertenencia al grupo, ya sean comunidades reales o artificiales; B, las que legitiman instituciones, estatus o relaciones de autoridad; y C, las que tienen como principal objetivo la socialización, el inculcar creencias, sistemas de valores convencionales relacionadas con el comportamiento. Mientras que las tradiciones de los tipos B y C se crearon artificialmente, como las que simbolizan sumisión a la autoridad en la India británica, se puede sugerir provisionalmente que el tipo A fue dominante y que las otras funciones se consideraban implícitas o surgidas en un sentido de identificación con una comunidad y o con instituciones que expresaban simbólicamente como nación. En
El caso B, los que pude identificar son como estas cosas que te daban estatus, como el golf, el yatismo, deportes o ciertos cultos. Y en el C podría ser como el himno, apropiaciones de simbólicas de, pues de eso. También Hobsbawm señala una diferencia entre prácticas antiguas y las prácticas inventadas. En las prácticas antiguas las prácticas antiguas son específicas y se relacionan fuertemente con lazos sociales, y las prácticas inventadas, pues esas tendían a ser un poco más específicas y vagas, como la naturaleza de los valores, los derechos y las obligaciones de la pertenencia a cierto grupo en el que se inculcaba el patriotismo o esta lealtad, que es lo que nos da a entender en este punto C. Pues creo que por mi parte sería todo. Ok, ¿puedes dejar la presentación, por favor? Sí, ahí voy. Bueno, pues me gustaría escucharlos. ¿Qué les parece este texto? En esa diapositiva está bien, gracias. Adelante, Jessica. Adelante, Jessica. A ver, inténtalo, por favor. Ya. Okay. Pues está muy interesante la lectura y pues muy digerible también. Creo que pues desde el semestre pasado se me abrió un poco la visión que tenía sobre las tradiciones, pues que yo sí pensaba que eran como prácticas milenarias o que ya tenían pues muchos años de existir, que ya se venían arrastrando históricamente, pero pues tengo muy presente el ejemplo que nos habías dado de la falda escocesa, que se creía pues que era algo muy antiguo y pues en realidad era algo muy contemporáneo. Y luego impulsado muchas veces por ciertos medios de comunicación o en este caso el cine, ¿no? Y pues recuerdo también que creo que en un par de clases antes, eh, no sé si fue la penúltima antes, tú estabas hablando estábamos de hecho reflexionando sobre esta cuestión de los hábitos, las costumbres y las tradiciones. Lo recordarás, Jessica, y que te decía Sí. que eso que nos estabas diciendo, pues eso era un hábito, ¿no? El otro era una costumbre, y tal cual no había una tradición, ¿no? Beto, creo que había levantado la mano a ver si ya puede activar su sonido. Bueno, no la levanté, pero pues ya que estoy aquí, ¿verdad? La lectura se me hizo bastante sencilla y me parece que toca
pues vértices de la historia que no habíamos visto para nada en otras lecturas, ya que pues una que otra sí se relacionaba, esta sí te da fundamentos pues muy claros, y tiene como que esta otra visión sobre lo de tradición y ¿cuál es la otra palabra? ¿Costumbre? Costumbre. Sí, perdón. Tradición y costumbre, y pues se me hizo muy interesante. Eh, no recuerdo exactamente qué página está, pero pues dice que las tradiciones en sí van transformándose, porque si no, pues mueren, o sea, no se quedan obsoletas, sino que se van adaptando poco a poco. Muy bien, muchas gracias. Yari. Hola, pues como ya lo decía un poco Elia y ahorita Beto, retomando un poco lo que yo comenté la sesión pasada, que lo que a mí más ¿cuál es la palabra? Lo que más me movía, o lo que más me sacudía, creo que está mejor dicho, era que estas tradiciones pues sí las damos como muy por hecho, muy por garantizado, y cuando en realidad son tradiciones que, aunque puedan parecer antiguas, como ya lo mencionaba Beto, en realidad se han forjado recientemente y que son más que nada son como una estrategia para que, como una respuesta a una crisis o una situación que esté, ¿cuál es la palabra? Criticando el sistema, por decirlo de alguna manera. Entonces, como lo decía en la lectura, algunas tradiciones funcionan para precisamente legitimar el Estado, como ya lo veíamos pues al principio con otras lecturas. Y entonces, pues esta diferencia entre tradición y costumbre, creo que era muy necesaria identificar cuál era la diferencia para poder entender mejor la lectura. Y bueno, estas tradiciones, aunque son inventadas, creo que sí tienen un bagaje simbólico, y aunque son nuevos y te lo están vendiendo como, perdón, bueno, sí, aunque son nuevos y te lo están vendiendo como algo antiguo, pues ya podemos dar cuenta de que en realidad no es así, y de que el hecho de que se estén inventando tradiciones pues deja entrever algo de nuestro contexto social actual o incluso político. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más aquí en estos primeros esfuerzos por dialogar sobre qué nos deja esta lectura? Bueno, en lo que alguien se anima, yo nada más haría una pequeña acotación sobre esto que nos comenta Yaritza, eh, sobre el uso que se le da por parte de los estados para legitimar sus gobiernos. Una cosa es el uso que se le da a la historia, que pues claro está íntimamente relacionado con las tradiciones, pero una cosa es el uso que se le da a la historia para legitimar un gobierno, ya sea por medio de la educación, por medio de la imposición o este, la, este, la lectura o la idea de ciertos hechos históricos, o solamente hablar de ciertos hechos históricos o de ciertos personajes históricos que le convienen a determinado régimen, o enarbolar la historia de determinado personaje por medio de estatuas, festejos, etc. Y otra cosa es cómo los estados emplean, utilizan, construyen tradiciones, costumbres o hábitos que las configuran en tradiciones para lo mismo, para legitimar. Puede ser que parezcan que son dos cosas totalmente similares, lo digo, están íntimamente relacionadas, pero se configuran de manera un tanto diferente, ¿no? Una cosa es el uso de la historia y otra cosa es el empleo de las tradiciones para legitimar un Estado, un grupo político o un grupo ideológico. A ver, de los que están, ¿alguien más que no haya dicho nada?
A ver, ¿por qué Hoxman habla de una invención de la tradición? Sergio. Adelante, Alexander. ¿Se escucha? Estoy usando la lap, no sé si se escuche bien. Ok. Se escucha muy bien. Bueno, lo que entendí es que él se refiere a una invención, es como que se repite algo. No, a ver, otra vez, necesito. Dame un segundito, déjame. ¿Qué quiero decir? A lo que se refería era que era una acción, no era una que se repetía tantas veces que para ellos era funcional. No sé si sea una idea correcta. Sí, sí, está bien. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok, bien. Sí. Página 8, la tradición inventada, dice, implica un grupo de prácticas normalmente gobernadas por reglas aceptadas, abierta o tácitamente, y de naturaleza simbólica o ritual, que pueden inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado. ¿Qué tipo de prácticas consideran ustedes que son gobernadas o reglamentadas y que son de naturaleza simbólica o ritual, que además inculcan determinados valores o normas de comportamiento que están presentes en su vida cotidiana, en su vida social? A ver, Saúl, Enrique. ¿Qué pasó? ¿No escuchaste lo que pregunté? No, se trabó un poco. Solo escuché a Enrique. Ok. ¿Checas la página? Sí, aquí lo estoy viendo. Ok, puedes leer el primer párrafo que está en amarillo, el de la tradición inventada. Ay, cabrón, a ver. La tradición inventada implica un grupo de prácticas normalmente gobernadas por las reglas aceptadas, abierta o tácticamente No dice tácticamente. aceptadas, No dice abierta o táctica. tácticamente. No dice tácticamente, y no dice tácticamente. Hijos, no veo. ¿Qué chingados dice? ¿Le puedes hacer más zoom? Tácitamente. Tácitamente. Básicamente. No, tácitamente. Tácitamente. No, tácitamente. Tácitamente. Ujú. Es que no veo. La tradición inventada implica un grupo de prácticas normalmente gobernadas por las reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que busca inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado. Muy bien, ¿qué dice eso? ¿Qué tipo de práctica consideras tú que en tu vida cotidiana está reflejada en esta explicación que nos da el autor? Pues puede ser, hábitos que supongamos que nuestros abuelos tenían y nosotros lo seguimos haciendo, sea porque nos ¿Como enseñaron cuáles? o nos acostumbraron a
¿Como cuáles? hacerlos. Un ejemplo sencillo que puedo poner es que a mi papá, eh, por ejemplo, me enseñó a manejar de tal manera. Ya sé que manejar es ponerle embrague y luego cambias de velocidad y eso. Pero te lo enseña de... ¿cómo lo puedo explicar? Mm, a ver, si puede opinar Beto en lo que acomodo las ideas. Está bien, adelante, Beto. Podría ser como este patriotismo que nos inculcan de, de querer honrar tanto a los héroes históricos como los niños héroes, Hidalgo, eh, el otro, el Morelos, y bueno, pues como los alaban tanto como si fueran santos, casi casi. Muy Y bien. casi siempre en la historia nunca te cuentan pues el lado oscuro de estas personas, ¿no? Siempre te los tratan de vender como lo que pues está, como héroes. Muy bien, nada más un detalle, vayamos a concretarlo un poco más. O sea, ¿en qué prácticas lo vemos? Sí estoy de acuerdo esto del patriotismo excesivo, exacerbado, pero ¿en qué prácticas lo vemos? Jessica. Lo podríamos ver por ejemplo, en los actos cívicos, que siempre se nos ha enseñado pues, a respetar a la bandera y pues sí, tenemos que saludar, tenemos que hacer diferentes actos, no sé cómo decirlo, para pues honrarla y respetarla. Sí, el más clásico, pues es el 15 de septiembre, ¿no? ¿Qué celebramos el 15 de septiembre? Es la independencia de México. La independencia de México. ¿Cuántos años tiene México de país independiente? ¿110? 110 años. Adelante, Luis Fernando. Creo que Jessica dejaste tu mano arriba. Son 210. Muy Creo. bien. Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que nos dicen, ¿no? ¿Qué se celebra el 15 de septiembre? ¿Nadie sabe qué se celebra el 15 de septiembre? El cumpleaños de Porfirio Díaz. El cumpleaños de Porfirio Díaz, chingao. El cumpleaños de Porfirio Díaz. Sí. La lucha independentista inició el 16 de septiembre, pues no un día antes. Por otro lado, si nosotros debiéramos de celebrar la vida del México independiente, deberíamos de celebrar hacia el 25, si no mal recuerdo, 25 o 26 de septiembre, que es finalmente cuando se consuma la independencia, y pues eso ya fue hacia 1821, si no mal recuerdo. Entonces, en realidad no festejamos 200 años de vida independiente, sino festejamos o estaríamos apenas por festejar esos 200 años de vida independiente en 2021, pues, ¿no? Apenas estaríamos festejando 200 años de vida independiente del país. Pero además habrá que recordar que después de la consumación de la independencia y después de algunos procesos políticos por ahí bastante difíciles y turbios, pues México volvió a ser un imperio
¿sí? Y México volvió a ser pues parte de un imperio, de un reino. Entonces, durante esos años, México pues no fue otra vez un país independiente, o sea, estuvo anclado a otra nación, que es el periodo de Maximiliano de Habsburgo. Entonces, si le quitamos esos años, que tampoco fueron muchos, pero si le quitamos esos años, México otra vez no tiene 200 años de vida independiente, ¿sí? Sin embargo, a ver, ¿cómo festejamos la independencia de México? ¿Qué hacemos en la independencia de México? ¿Cómo celebramos los mexicanos la independencia de México? ¿Cuáles son las tradiciones que celebramos el día de la independencia de México? Ir a los bailes a ponerse una pedota con una camisa de cuadros, aunque hace 200 años no existían las camisas de cuadros. Ir a los bailes a ponerse una pedota con whisky o vodka, con tu tejana y tus botas y tu camisa de cuadros. Muy bien, pareciendo más un ranger tejano. Ok. El traje típico y las fotos. Muy bien. Un traje típico que muchas veces pues está más referenciado a las vestimentas más de la época de la revolución, ¿no? De las llamadas Adelitas. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos en la independencia? El dichoso grito, ¿qué más? Algo que no puede faltar en la independencia de México, para la celebración de la independencia de México. El desfile. Tequila. El desfile. El tequila en la cuestión de las familias, ¿no? Bebida que pues realmente también tiene más una, digamos, un grado de introducción en la comunidad o en las poblaciones hacia mediados del siglo XX. Antes se consumía más otro tipo de bebidas, como el mezcal o como el pulque. Pero efectivamente, no sé quién dijo el desfile. Pero bueno, sí, el desfile militar, ¿no? Prácticamente en todas las poblaciones, en todos los lugares de México, al otro día se celebra el desfile, ¿no? Únicamente en la Ciudad de México se celebra el desfile, y bueno, quizás en otras grandes ciudades, con puros militares y con con participantes de instituciones gubernamentales, etcétera, ¿no? La Marina, etcétera, ¿no? Pero no sé si a ustedes, al menos a mí sí, me llegó a tocar pues, que en las primarias, las secundarias, las prepas desfilaran, ¿no? Yo no saben cómo odio y odiaba los desfiles y los sigo odiando con todo mi corazón. ¿Sí? Los chicos ahí se aprenden sus rutinas, ensayan durante tanto tiempo. Para algunos es casi hasta un honor estar en la escolta, ¿no? Y más si es el abanderado o participar en la banda de guerra. Es una cosa, en la que, digamos, se están desarrollando estos conceptos que nos dice el autor, ¿no? Un grupo de prácticas normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado. Estamos en el entendido que en este grupo, con esta colectividad que estamos aquí reunidos, pues estamos tratando de estudiar la cultura, las diversas culturas, las manifestaciones culturales, cómo surgen estas manifestaciones culturales. Ello nos lleva a pensar en la disciplina histórica, específicamente en la historia cultural,
y cómo los pueblos, las sociedades que construyen y que configuran cultura o que forman o que tienen prácticas culturales, pues tienen una historicidad. Y en ese sentido, una relación o una forma de instituir estas prácticas culturales, pues evidentemente son las del Estado, la que el Estado nos impone, la que el Estado por medio de la educación y la repetición de estas prácticas como eso de desfilar, como los honores a la bandera, como los actos cívicos, pues bueno, tienen un sentido y tienen una finalidad. Y digamos, a título personal, me parece que funcionan y que operan muy bien. Como lo decía hace rato José Alberto, pues muchas personas pues no saben ni quién es Pavón, o quién es Hidalgo, o qué es lo que hizo, o que el 15 de septiembre no deberíamos de festejar el inicio de la batalla de independencia, sino más bien es una fecha que se empezó a utilizar desde que Porfirio Díaz era gobernante de este país, o que no llevamos 210 años de vida independiente, si a lo mucho deberíamos de llevar 190 y tantos, considerando lo que ya les dije, que hubo un periodo en el que México otra vez volvió a ser parte de un imperio, entonces pues no lleva 210 años de vida independiente, y que más allá de saber esos datos o no, que los individuos, las personas, muchas veces, por medio de estas tradiciones, por medio de estas prácticas que se imponen a fuerza de la repetición, pues ya no cuestionan o ya no preguntan o ya no se preguntan más cosas, simplemente asumen estas cosas y piensan que siempre ha sido así. Hay otra definición, hay varias definiciones. A mí me parece que este texto es un texto muy rico, es un texto que creo que merece más análisis de parte de nosotros, de ustedes, y que me gustaría que pudiéramos aprovechar un poco más, ¿no? A mí me gustaría, además de esto, poner sobre todo porque su formación lo permite, porque su formación tiene que ver no solamente con la investigación, sino también con el ámbito de la gestión cultural. Y que me parece que ese es un tema que nos permite aprovechar esta lectura que obviamente está hablando de invención de tradiciones, la diferencia con las costumbres, etcétera, pero que a veces muchos proyectos o muchas ideas que están encaminadas a esta cuestión de la gestión cultural y del turismo cultural, pues desatienden o no tienen presente estas reflexiones o estos debates. A mí me gustaría poner un ejemplo y tratar de analizarlo a la luz de lo que nos sugiere este autor, ¿no? Y aparte porque está cercana ya a las fechas, ¿no? En sí, ¿qué celebramos el Día de Muertos? ¿Qué celebramos el 2 de octubre, el 2 de noviembre, el 1 y el 2 de noviembre? ¿Qué se celebra en 1 y el 2 de noviembre? Adelante, Jessica. Pues es una fecha especial que se hizo para conmemorar y recordar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y pues recordarlos y sí. Eso me fue lo otro que iba a decir. Gracias. Dice José Eduardo, Día de Muertos. Muy bien. ¿Qué es el Día de Muertos?
¿Qué se hace el Día de Muertos? Un altar. Ajá. ¿Cómo va el altar? ¿Qué lleva el altar? 7 pisos. 7 pisos. Muy bien, adelante, alguien más si quiere intervenir. Es más, búsquenlo en Google, pues, ¿no? Pues Sí. son una serie de elementos que tienen un significado, por ejemplo, el espejo, Ajá, la sal, ceniza, ajá, alimentos de preferencia que sean del agrado del difunto, ajá, y ropa personal, ujú, objetos personales, ujú. Las cruces. Ajá, las las cruces. calaveritas. Sí, ustedes son michoacanos, se lo deberían de saber así, al chingadazo, pues, ¿no? Día de Muertos, Michoacán, o sea, por favor. Pues en sí es como una celebración en la que tus familiares difuntos regresan del Mictlán a estar contigo unos momentos, unos días. ¿Del Mictlán? Ah, caray, ¿del Mictlán? Creo que sí, no sé. El Mictlán es de los mexicas. Que yo recuerdo aquí, eran purépechas, ¿no? Pues sí, pero no sé. A ver, ustedes son michoacanos, por favor, deben de tener esa festividad, tradición así, al chingadazo, pues. Pero nosotros no vivimos en la región centro ni en la meseta purépecha. Bueno, al menos yo. Estamos más, o sea, las fronteras culturales no existen y no es como que, digamos, hasta aquí está el municipio de San José de Gracia donde termina Michoacán. Todos deben celebrar las tradiciones propias de la meseta purépecha porque sigue siendo Michoacán. Pues yo, Entonces, cuando, creo que al cuando menos en salgo a esta la región, calle, en esos días, en Jiquilpan hay un montón de, festividades, ¿no? Y vestidos de catrinas y altares por aquí, altares porque por es allá, y se una, promociona, y Michoacán, el alma porque de es, quién ¿Cuál sabe era la qué. pregunta? A ver, porque es un adelante, pueblo Abigail. mágico Ah, porque es un pueblo mágico y al ayuntamiento le encanta fingir que esta tradición es de nosotros, que nos pertenece, porque estamos en Michoacán y porque el pueblo está bien bonito y tienen la costumbre de poner los altares en el Jardín de la Paz y los tapetes, que los tapetes Tampoco los tampoco hacen son de aquí, este municipio. menos las catrinas. Es otro Ajá. invento, pues, ¿no? Ok, Alexander y después Alberto. No, prácticamente iba a decir lo que yo iba a comentar, pero sí, era eso de que show que nada. Gracias. Dice Elia, a ver si estoy entendiendo, según yo es una modificación de una tradición teotihuacana, ¿sí? Sí, tiene que ver con eso. Alberto, por favor. Ah, no, que si me podías repetir la pregunta. ¿Qué se celebra el Día de Muertos? ¿Cuáles Ah, son las características? ya las dijeron. Ajá. Pero sí, de hecho, lo que dijo Elia, lo que iba a comentar, que en sí, pues muchas de las costumbres y tradiciones que estaban en México fueron fuertemente influenciadas cuando invadió España y tomaron pues algunos conceptos, algunos signos y pues se fue armando esta especie de fusión cultural. Incluso en la religión se ve muy claro con la Virgen Se de le Guadalupe. llama sincretismo cultural, el proceso. Ok, muy bien. Analicémoslo. Ustedes leyeron la lectura, ustedes hicieron esta lectura de Hoxban. ¿Qué es lo que está, a la luz de Hoxban, qué es lo que está operando en esta situación de Día de Muertos? Elementos nuevos, recientes, hechos a partir de unos basamentos tradicionales del pasado.
para crear unos nuevos y a veces hacerlos pasar como que siguen siendo pues viejos, que no son nuevos, que no son recientes. Sí, muy bien. Lo que hay una, no sé, Elia, si puedes volver a poner tu presentación, si tienes chance, pero hay una parte en la que dice Hobsbawm, pues claro, hay unas tradiciones antiguas que es difícil poder identificar sus orígenes o fecharlas. Sin embargo, al menos en este tipo de tradiciones que entremezclan prácticas culturales de diferentes grupos culturales o grupos sociales, ¿no? Por un lado, prehispánicos, que además son varios grupos prehispánicos y que sí, una de las investigaciones arqueológicas, antropológicas, nos señalan que este ritual de despedida que tenían los pueblos prehispánicos es muy común en diferentes grupos. Sin embargo, y bueno, sin meternos en una onda de, les digo, de un estudio, sí, claro que esta tradición ha ido cambiando, tal vez poco a poco alejándose de su motivo principal. De acuerdo, nos dice Hobsbawm que todas las tradiciones, pues con el tiempo no son inmóviles, se van adaptando, van cambiando, pero algunas a fuerza de la costumbre, la repetición, mantienen ciertas cosas porque están ancladas a su pasado, ¿no? Sobre todo esas tradiciones antiguas. Y como les decía, no es una clase de arqueología, mucho menos de una clase de historia del México antiguo, pero bueno, sabemos un poco los que pues nos interesa esta parte, pues que los purépechas y todos los grupos que estuvieron presentes en en lo que hoy le llamamos Michoacán, pues no tuvieron precisamente muy buenas relaciones con los mexicas y con los grupos del centro, siempre estuvieron en conflicto, y si bien hay digamos, hay un intercambio cultural y podemos identificar deidades muy similares, prácticas muy similares, rituales muy similares, pues no podemos simplemente señalar de manera así generalizada que, bueno, sí, que existían estos rituales eh, prehispánicos, que existían prácticamente en todas las civilizaciones antiguas, una idea de un inframundo. Por eso le preguntaba a José Eduardo esta idea del Mictlán, porque el Mictlán está más asociado a hacia las civilizaciones centrales, ¿no? Mexicas, sobre todo teotihuacanas, y en el caso, por ejemplo, de las civilizaciones del sur, pues el Xibalbá, que era este espacio a donde iban a descansar las almas de los de las almas de los difuntos, ¿no? Sin embargo, a pesar de que este ritual existe en prácticamente todas las civilizaciones, pues cada uno tenía alguna diferencia. Efectivamente, con la llegada de los españoles y con la inclusión, con este proceso de sincretismo religioso y cultural, pues esta festividad va a adquirir otras tonalidades, va a encontrar, o más bien se va a transformar, va a mantener ciertas cosas, va a mantener este misticismo probablemente, de pues una serie de ideas que estaban presentes en las cosmovisiones prehispánicas, ¿no? La comunicación con los espíritus, bueno, un sinfín de cuestiones místicas que hay alrededor de la cosmovisión prehispánica, pero que obviamente se va a entremezclar con la cosmovisión religiosa católica, los ritos, etc. Sin embargo, evidentemente ese es un proceso que, como nos dice Eric Hobsbawm, pues que estas tradiciones, no sé si están viendo mi página 16, estas tradiciones inventadas parecen tener tres tipos superpuestos: las que establecen o simbolizan cohesión social o pertenencia al grupo, ya sean comunidades reales o artificiales, como lo decíamos hace rato o como lo mencionaba Abigail. No, pues es que nosotros no sabemos porque no estamos en donde se celebran estas tradiciones. Ok, puede ser que no seamos parte digamos, de toda esa
espacio geográfico en donde más se desarrollan estas festividades. Sin embargo, en la visión contemporánea de lo que es México, en el Estado-nación que es México, pues aunque es una construcción artificial, las fronteras geográficas, las fronteras políticas, aún así funcionan y dan cohesión, ¿no? Y aunque aquí, en esta parte de Michoacán, no se celebre la festividad de muertos como se celebra en Pátzcuaro, en Janitzio, en estas zonas, pero de todos modos, por una, como lo mencionaba Abigail, por una necesidad económica, gubernamental, turística, etcétera, se construye en relación a una festividad que efectivamente sucede en alguna parte del estado. Es más, hay algunos datos, hay algunas nociones de que pues en la región o en esta región sí se celebra o sí se celebraba, por lo menos de alguna larga data, esta cuestión del Día de Muertos, pero no de la forma en la que se celebra hoy en día o que se ha modificado, ¿no? Por otro lado, nos dice las que establecen o legitiman instituciones, estatus o relaciones de autoridad, ¿sí? Es decir, evidentemente también podemos ver en esta festividad o en otro tipo de festividades, sobre todo más de orden cívico, cómo estas tradiciones le dan sentido, le dan legalidad, le dan pertenencia, le dan sentido, valga la redundancia, a una institución educativa, política, gubernamental. Vaya, el aniversario de la universidad. Entonces le da un sentido de legitimidad a una institución, ¿no? Que sus egresados salgan y celebrarles un evento, pues eso es una tradición inventada que le da sentido a la institución, ¿no? O de relaciones de autoridad, por ejemplo, cuando hay cambio de presidente del país, pues entregarle la banda presidencial en un acto solemne, en donde están los políticos, en donde se leen discursos, etcétera. Es decir, se le da el paso del mando político, que eso, por ejemplo, en otros grupos también existe. No sé si ustedes recordarán cuando se hizo este paso del gobierno anterior al gobierno actual, también se hizo una especie, pues sí, de ritual civil, en donde algunos personajes supuestamente relacionados con comunidades indígenas le entregaban un bastón de mando al actual presidente del país. Pues, evidentemente es un ritual súper inventado, porque eso jamás se había visto en la historia del México moderno, en la que el presidente del país recibiera un bastón de mando, ¿no? Y por otro lado, las que tienen como principal objetivo la socialización, el inculcar creencias, sistemas de valores o convenciones relacionadas con el comportamiento. Me parece que ahí es en donde más funciona esta idea de esta fiesta, que les digo, puede ser vista a través de esas tres nociones que nos presenta Eric Hobsbawm, pero que además me parece que independientemente de que no hayamos nacido en Pátzcuaro y de que no seamos parte de la festividad principal, e independientemente de que, pues bueno, es una de las, llamémosle así, festividades tradicionales más importantes que produce México o de las que hay en México. Digo, pues está el 16 de septiembre, ¿no? Y eso lo celebramos pues nosotros, ¿no? Y por ahí a lo mejor algún despistado europeo o extranjero que ande en el país, ¿no? Pues bueno, el 12 de diciembre con lo de la Virgen puede ser que sea a nivel internacional llamativo, pero es muy específico de una religión, ¿no? De los seguidores de una religión. Puede ser que el 5 de mayo, que ya no sea una festividad tan importante para nosotros, pues se celebre sobre todo mucho en Estados Unidos, ¿no? Y en ocasiones hasta con un sentido más
patriótico que le damos nosotros, ¿no? La Revolución Mexicana, pues en los últimos años ha perdido cierta fuerza, pero bueno, finalmente sigue siendo algo como muy de los mexicanos. Pero el Día de Muertos es una festividad, podríamos decirle, no quiero utilizar la palabra, pero muy mexicana, no por no decir auténticamente mexicana. Sí del México contemporáneo, sí del México moderno, no del México prehispánico, pero sí es una festividad, si no milenaria, por lo menos que tiene una data que se puede fechar, que más o menos se puede identificar, más o menos cuándo empieza a surgir o cuándo empieza a transformarse o identificar esos momentos de transformación, pero que sobre todo sí tiene un arraigo popular, un arraigo importante en determinadas regiones, ¿no? Y que, ojo, no se celebra en todas partes de México, ¿sí? Pero que con el paso del tiempo prácticamente se celebra ya en todo México, ¿sí? Pero que además me parece que hoy en día es la fiesta tradicional mexicana más conocida a nivel internacional, ¿sí? Y por lo menos yo lo identifico a través de los medios de comunicación. Películas, caricaturas, es más, hasta estrategias, como lo dijo hace rato Abigail, no, pues de Jiquilpan porque buscan esto, no, eso ya no es nada más de un municipio o de un presidente local, que su repercusión es local. Desde hace años es una estrategia a nivel política federal, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que México es un país que vive fuertemente del turismo. Una de las industrias más importantes de este país, que genera riqueza en este país, es el turismo, ¿sí? Y ojo, por eso se los decía también, porque ustedes llevan materias de gestión cultural, y que esta idea del turismo y del turismo cultural y que apela a todas estas supuestas tradiciones milenarias de los pueblos para llamar la atención de la gente y que venga a dejar una derrama cultural, muchas veces emplea una serie de conceptos académicos, conceptos teóricos, de definiciones, con otro tipo de finalidades más que las explicativas académicamente, y que también nosotros como académicos debemos de concientizarnos y concientizar de que pues efectivamente existen estas modificaciones, existen estas tradiciones, existen estos, es parte de la historia, es parte de los hábitos humanos, pero nuestra finalidad es explicarlo, comprenderlo, para poder eso, ofrecer una mejor u ofrecer mejores respuestas que ayuden a quienes toman decisiones, pues, ¿no? El ejemplo fundamental o principal es la película Coco. O sea, en los últimos años, no sé cuántos años tiene de esta película, 3, 4, pero es súper claro cómo pues estas estrategias pues funcionan y estas formas pues funcionan. De hecho, no estoy seguro si fue simplemente un rumor o fue algo verídico, pero se decía que había empresas que estaban, bueno, la empresa Disney, que quería comprar los derechos o que quería hacer suyo los derechos de la festividad, y obviamente pues esto genera polémica y esto genera diferencias y bueno, me parece que ahí es en donde podemos identificar que esta lectura de Hobsbawm me parece que es muy operativa, pues, ¿no? O sea, me parece que no se queda en ejemplos o no se queda o no debate cosas que nos puedan parecer muy lejanas a nosotros, sino que el autor reflexiona en temáticas, en problemáticas y además propone conceptos y categorías que nos permiten
eso, reflexionar nuestro presente a partir de nuestro pasado. No sé si hay algo más que quieran opinar respecto de esta lectura. Si tienen alguna opinión más. No. Ok, bien, entonces vamos a pasar a, pues bueno, teníamos un par de ejercicios que les pedí. Lo primero era que buscaran entre sus cosas actas de nacimiento, algún documento, y después quiero que me presenten muy brevemente los avances que llevan de este escrito final que me tienen que entregar. Entonces vamos empezando primero con Abigail. Abigail, ¿qué nos puedes mostrar? ¿Qué nos puedes compartir? Si tienes algo para mostrarnos. No tengo ningún archivo. Ok, pues Isis. Tampoco responde Stephanie. José Alberto. José Eduardo. Bueno, ¿alguien lo hizo? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien hizo el ejercicio? Digo, para quitarme estar preguntando, ¿no? Tenía mi acta de nacimiento del 93, pero no la estoy encontrando. Dame un segundito a ver si la puedo ubicar rápido. Ok, gracias, Alexander. Yo pues tengo mi acta. A ver, Bueno. como moderadora, ya puedes presentar. Porfa. ¿Por qué hoy? Con estos pelos. Ay, no sé si es. Es que estoy a cortar luz, pero a ver si se ve. Ajá. No sé si se alcanza a ver. O si mejor volteo la cámara. Ajá. ¿Esta de qué año es? ¿De qué año es esta acta? Sí, pues es que como no es mi acta original, ¿verdad? Es una, pues de cuando agarré doble nacionalidad. Pero estoy buscando cuándo fue. 2014. 2014, ok, no es un documento tan viejo, ¿no? Pero ahí está. Por lo mismo, pues que aquí en México no tengo tantos archivos. Ajá. Más bien están, pues se quedaron más bien en Estados Unidos, pero pues esto es, creo que lo más cercano. Ajá. Porque todos mis archivos, al menos personales de acta, nacimiento y etcétera, sí están en casa. Ok, a ver, Yari, ¿y qué encuentras en esta acta de nacimiento que llame tu atención? Que me llame la atención. Ajá. Creo que, ay, la verdad estaría mintiendo si digo que hay algo que me llame mucho la atención. O sea,
Lo leo y no hay algo que destaque. Para mí tal vez pueden ser los sellos. Ujú. La oficialía del registro civil, que los Estados Unidos mexicanos, que es pues lo que sella que ya la nacionalidad mexicana, Ujú. pues evidencia que es oficial. ¿Conmigo ya leyeron el Acta de Independencia de México? No que yo recuerde. Ok, Alexander, Mande, dime. ¿ya encontraste Dime. tu acta? No, me la guardaron. Pensaron que la dejé afuera por costumbres que tengo de dejar cosas afuera de su lugar y no la encuentro. A ver, no sé si ahorita llega alguien y me diga dónde quedó, dónde la pusieron. Ok. ¿Alguien más? Yo, Ok, permíteme, te nombro moderadora. Luis, tu micrófono está encendido. ¿Quién dijo? ¿Yo? ¿Jessica? Luis, yo, Jessica. Ujú. Ah, ok. Ahí vas. Hice trampa porque no estoy en mi casa y mi papá es el juez del registro, entonces yo agarré el libro y aquí está mi acta. Ujú. Esperen. No sé si la pueden ver. Sí. Sí. Pues sí. ¿Qué llama la atención de este documento? Pues no me llama la atención nada, pero haciendo una comparación con la transformación que ha tenido la manera de las actas que te dan cuando tú sacas, pues obviamente está en la original, pero pues cuando tú vas al registro y pides tu acta, se dejó de poner a los abuelos y, Ujú. y pues ya ni siquiera mi papá puede poner su firma, entonces, sí, creo que es todo. Ok, en esa, por ejemplo, en esa acta, viene todavía cuál era la ocupación de los padres, cuál era la No, ocupación de los abuelos. ¿Ya no? no, Ok, de hecho no. Y estaba revisando otras más viejitas y en esas sí viene. ok. Es más, en algunas ocasiones hasta venía, por ejemplo, no solamente la ocupación, la edad, sino en algunas ocasiones, bueno, obviamente mucho más viejas, actas más viejas, venía hasta la calidad étnica, ¿no? Sí. ¿Quién más había dicho que yo? Bueno, entonces no les he mostrado el acta de independencia del Imperio Mexicano. ¿Nunca se los he mostrado? No, yo no recuerdo. Bien, entonces, este documento no se los había mostrado. No. Bien, bueno, pues vamos a hacerlo más grande. Ok, ¿quién anda por aquí? A ver, Maximiliano, ¿andas por aquí? Sí, ¿qué pasa? ¿Puedes leer
por favor, el acta. Permítame. Sí. Ahora sí. Bien. ¿Qué ¿Puedes pasó? leer el acta? La nación mexicana, que Desde por arriba, por 300 años... favor. Desde Ah, ok, aquí. ok. Perdón. Desde ahí. Adelante. Acta de Independencia del Imperio Mexicano, pronunciada por su Junta Soberana, congregada en la capital de él en 28 de septiembre de 1821. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de voz, sale hoy de la opresión que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa, eternamente memorable, que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principio de sí, principio en Iguala, prosiguió y llevó al cabo, arrollando obstáculos cava- casi insuperables, restituida, pues, esta parte del seten- septentrión, seten- no sé si siga septentrión, Sí. ok, septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza y, y reconocen mm, innegables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse el modo que más convenga a su felicidad, y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones y de clara, clara solvente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo suced- con quien en lo sucesivo, creo que es sucesivo, no alcanzo a leer bien, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que prece- prece- prescribieron los tratados, que entabla, que Entablará. entablarán relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de ellas cuantos actos puedan y éstas en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas, que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías, y en fin que sostendrá a todo trance y con el sacrificio de los haberes y vida, ¿ok? Y ¿Qué vidas. son ciudades? ¿Cómo? Y vidas. Y vida de sus Individuos. individuos, perdón, es que hay palabras que no alcanzo a ver bien. Si fuera necesario, esta solemne declaración hecha en la capital del imperio a 28 de septiembre del año de 1821, primero de la independencia mexicana. De hecho, no dice septiembre, dice septiembre. Sí. Pequeño detalle. ¿Qué nos dice esta acta de independencia? ¿Qué les dice esta acta de independencia? Gracias, Maximiliano. De nada. A ver, ¿qué está contenido ahí en esta acta de independencia?
¿No les dice absolutamente nada esa acta de independencia? ¿Algún detalle que les haya llamado la atención? Son las firmas, ¿no? De todo. Muchas firmas, sí, muy bien. Abigail. ¿Algo habías dicho, Beto? Perdón, no alcancé a escuchar bien. Dije exactamente lo que dijo Avi, que son firmas. Ah, sí, pues muchas firmas. ¿Se acuerdan que hace rato les decía que era un error considerar que estábamos viviendo 210 años de México independiente? Aquí queda simplemente reforzado. Nos dice muy bien, al finalizar, hecha en la capital del imperio a 21, obviamente aquí hay un error, ¿verdad? En lugar de septiembre dice septiembre, del año 1821, primero de la independencia, ¿sí? Es decir, el primer año de la independencia o de vida independiente mexicana fue hasta 1821, ¿sí? ¿Qué otro detalle encuentran en esta narración, en este escrito, en este documento? Evidentemente, pues bueno, el uso o algún error ortográfico, por ejemplo, en la palabra jefe, en lugar de jefe, con G, con J, como lo escribiríamos hoy en día, pues está escrito con G, ¿no? Pero ¿qué otros datos les entrega esta acta? Evidentemente las firmas, no sé si alcancen a leer las firmas, son pues varios personajes que están firmando, algunas con letras manuscritas prácticamente ilegibles, otras muy, muy fáciles de leer, o si no muy fáciles, pero mucho más legibles. Recuerden, este documento ya está en imprenta, ya es un documento en imprenta, pero muchos documentos que vamos a encontrar, sobre todo del siglo XVI, siglo XVII, están en manuscritos, y por eso es necesario esta técnica de la paleografía. Pero, digamos, a grandes rasgos se pueden más o menos leer estos documentos. ¿Qué otra cosa nos dice? Nos habla un poco en un tono muy solemne y a lo mejor hasta muy narrativo y muy poético, de los avatares de esta guerra de independencia. Se habla de tratados que se quieren cumplir o que se han cumplido o que se están proponiendo para cumplirse. Se habla de una Junta Suprema del Imperio, es decir, todavía no hay un presidente elegido, no hay un dirigente político constituido, sino que hay una junta dirigente. Nos habla también, bueno, del Plan de Iguala y del Tratado de Córdoba, y nos habla o nos dice que esta junta directiva o que esta nación soberana independiente va a tratar de mantener relaciones estrechas y amistosas con la antigua España, que era el reino que anteriormente dominaba o que era este territorio parte de esa antigua España, ¿no? Es decir, este documento nos da, nos ofrece varios datos interesantes. No sé si hay alguien que tenga algún ejemplo que nos quiera compartir o que nos quiera mostrar para finalizar con esto. A ver, dice Eduardo. Ah, caray, ok. Voy a hacer más. Muy bien, sí, no sé si... Bueno, voy a descargar mejor esto. No sé si alcanzan a ver lo que nos acaba de enviar Eduardo, que me parece Sí, que es... se Sí. se puede abrir desde el chat. Ok, sí, ya lo estoy descargando para poder verlo, pero me parece que ese es un documento interesante. Bueno, igual si ustedes lo pueden abrir, me parece que es un documento que puede ser muy llamativo. Ok.
Bueno, me voy a permitir leer este documento. Es una notaría, en la notaría parroquial, el que suscribe es el párroco de esta ciudad, certifica que este archivo obra el libro 3A, que contiene partidas de matrimonios y folios 182. El mismo se encuentra una partida en la letra que dice al margen, expediente, matrimonio número 17, número 102 del año 1926. Muy interesante este documento. Se dispensó las proclamas por estar próxima a la suspensión del culto por el párrafo debidamente autorizado por el ilustrísimo, es lo que significa esta abreviatura, señor obispo, dentro en la parroquia de Zaguayo del Obispado de Zamora, 19 de abril de 1926, yo, el presbítero Pascual Orozco, cura, previos requisitos prescritos por el derecho, asistí al matrimonio de José Manso Segura, hijo legítimo de Anastasio y Refugio Segura y de finados, dice, originario vecino del Rincón de San Andrés, de 25 años de edad y profesión jornalero, con Guadalupe Granados, hija legítima de Bonifacio y Lucía Guerrero Finados, originaria y vecina de esta villa, de 26 años de edad, recibiéndole sus mutuos consentimientos que expresan por palabras presentes suficientes por hacer verdadero y legítimo matrimonio, les impartí las bendiciones nupciales. Fueron testigos José María Hernández y Amalia Montes, vecinos de esta, quienes hacen constatar lo expresado. A ver, ahí me equivoqué. Que hacen constatar lo expresado juntamente con los mayores, yo no, firmando os doy fe, Pascual Orozco, firmado, y pues ya ahí abajo viene la firma. Y acá trae un sello interesantón. Muy bien, José Eduardo, muy padre este ejemplo, muy interesante. Elia, adelante. Si pueden mejor compartirlo en pantalla, mejor, porfa, ¿no? Adelante, Elia, porfa. ¿Me escuchan ya? Sí. Ok, yo tengo dos documentos que uno se parece mucho al que nos mostró nuestro compañero José Eduardo, nada más que este es de... Ya te perdimos. No sé si me están silenciando porque no alcanzo a ver, pero es muy raro No, porque no, Elia, no ya, estoy tocando ahí. Elia, ya nadie te puede silenciar, modifique Ok. eso. Sí. A ver si... que no encuentro, como las tengo en el escritorio, no las encuentro aquí. Sí. Ok, en lo que encuentras, también nos mandó Anaísis un documento. También es un documento antiguo. Es un documento extenso. Licenciado Mario Acosta Vallardo, notario público 9, y hay un teléfono, Octaviana Sánchez, número 1, Jiquilpan, Michoacán. Es 38.397, número en la ciudad de Jiquilpan, del estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 13 horas del día 30 de agosto de 1990, ante el licenciado Mauricio Acosta Vallardo, notario público en el ejercicio de esta municipalidad y distrito judicial, y en residencia de esta ciudad, comparecieron de una parte el señor Raúl Bautista Contreras, mayor de edad, originario y vecino de esta ciudad, con domicilio en la calle Mochoro Campo, número 39, y de la otra parte el señor Alejandro Cisneros Moreno, casado, mayor de edad, campesino, originario y vecino de esta ciudad, con domicilio en la calle Constitución sin número, quien compra para sí y para su menor hijo, Miguel Cisneros Román, ambos mexicanos, y exentos
en el pago de impuesto federal sobre la renta, lo que expusieron bajo protesta decir verdad y con capacidad legal para contratar y obligarse de lo que doy fe, y dijeron que han celebrado un contrato privado de compra-venta, el cual es un documento de compra-venta, el cual para su debida formalidad le hacen constar por medio de del presente instrumento y bajo las siguientes cláusulas. Y ya de ahí nos vienen varias cláusulas. Muy interesante también este documento de compra-venta. A ver, Sergio ha enviado también otro documento. Muchas gracias, Isis. La dirección de escuela, Hermenegildo Galeana, viene un código perteneciente al Sistema Educativo Nacional, certifica que Elizabeth Flores Gálvez acreditó la educación primaria conforme al plan vigente con el promedio de aprovechamiento en el 6º grado de 8. El presente certificado se extiende en Zaguayo, Michoacán, en los 30 días de junio de 1983. Muy bien. ¿Ella es tu mamá, Sergio? Sí, así es. Ah, ok, muy bien. Este es nada más el certificado, porque hay otros en donde es la boleta, en donde vienen como todas las calificaciones, ¿no? Muy bien. Para ir cerrando con esta parte del ejercicio, a ver si Elia puede encontrar la forma de mostrarnos el documento que nos quiere mostrar. ¿Qué les dicen estos documentos? ¿Qué tipo de... ¿estamos viendo ya tu pantalla? Ok, el acta. Ok, a ver, es que es el que se parece mucho al que compartió nuestro compañero, que también es un acta matrimonial, nada más que esta es de 1935. Igual también aquí hay la especificación de lo que trabaja, el que va a contraer matrimonio, y en el espacio de la mujer, pues sí, como en ese momento no se consideraba oportuno que trabajaran, pues no aparece. Y pues no diría más detalles, puesto que es muy parecida a la de mi compañero. ¿De qué año es esta acta de matrimonio? El acta de matrimonio es de 1935. Ok. Sí tiene menos texto que la de... pero la forma es casi igual. Y esta es un acta de nacimiento en la parte superior derecha. Dice que es un acta de nacimiento. Esta es de... ¿Puedes hacerle un acercamiento, por favor? Sí. No, hombre, pues... qué bien se ve. A ver. Sí, está como muy borroso. Sí, además es que el papel se ve muy... Se está destruyendo, y eso que nadie las agarra. Se ve que se está destruyendo desde las orillas. Y es muy diferente, se ve diferente. Esta es el acta que mejor se ve, porque la mía de plano sí no se ve nada. Esta es del 2002, creo, 2001, por ahí. Ok, gracias. Entonces, como ha cambiado la forma del acta de nacimiento, pues ya ahora viene como más estético y antes no. Entonces, pues aquí están los datos de... aquí está, 2002. Es la de mi hermano, a ver, yo sí la puedo leer desde aquí. Sí, es del 16 de julio del 2002. Igual se registra si estaba vivo o no, y si fueron, a quién fue a registrarlo, si el padre, la madre, ambos, o fue una persona distinta. Están los nombres de los padres, los abuelos, como mencionaba, creo que Jessica, que también se incluía lo de los abuelos antes, y lo de 2 testigos que conocieran a las personas, el nombre de los padres, las firmas de los testigos, igual aquí quién fue el licenciado que estuvo allí con su firma, y aquí hay un sello que salió mucho que tiene
que era el sello oficial, que creo que todavía sigue apareciendo en algunos documentos, solamente con ciertas modificaciones, que es del registro civil de Zaguayo. Ok, gracias. Más bien quisiera preguntarles, ¿qué les dicen estos documentos? ¿Qué preguntas le pueden hacer estos documentos que hemos visto? Ricardo, no te escuchas. Ah, perdón. Estaba leyendo lo que dice Stephanie, lo que nos compartió en el chat, que es un acta de nacimiento, su acta de nacimiento. Adelante, Luis Fernando, puedes participar, porfa. Hola. Pues se puede buscar las personas que participan en ese documento. Bueno, no que participan, sino que aparecen. Puede ser en las actas de nacimiento, pues los padres, los abuelos, en las de matrimonio, el padrecito, el cura o el obispo, no sé qué más decía, no sé qué más salía. También el trabajo, en el de matrimonio salía el trabajo de las personas que se estaban casando, las fechas, el lugar en donde se hizo el documento, cosas así. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? A mí lo que me llamó la atención del acta de nacimiento, del acta de matrimonio, era de mis bisabuelos, que dice lo de la próxima suspensión del culto, porque era cuando empezaba la guerra cristera, porque era en 1926. Sí, muy bien. Sí, yo también, me llamó también la atención ese dato, José Eduardo. Ese es un dato interesante por ahí. ¿Qué otras cosas más imaginen ustedes que podríamos hacer con estos documentos? Obviamente, quizás para hacer un estudio, por ejemplo, sobre, podríamos pensar el tipo de actividades que existían en la región, ¿no? Pues probablemente con un acta de nacimiento sola, pues no nos podría, no sería suficiente. Tendríamos que tener muchísimas más, pues, ¿no? Pero podríamos más o menos saber qué tipo de actividades se realizan o se realizaban en la región. También podríamos más o menos, bueno, si fuera un estudio muy clavado en las relaciones sociales, por ejemplo, ver pues las personas, quiénes se casaban con quién, las familias, por ahí vimos documento de compra-venta, ¿no? Pues quiénes son los que pues, eran dueños de los predios, de los negocios. Es decir, estos documentos nos permiten tener información, nos permiten conocer, pues obviamente una época en la que nosotros no estuvimos presentes o éramos muy jóvenes o ni siquiera existíamos, ¿no? Es más, hasta sus padres ni siquiera existían, como esta acta de matrimonio de los abuelos de José Eduardo, y preguntarnos y conocer e investigar, ¿sí? El trabajo con los documentos, como nos lo decía también por ahí la compañera Elia, que alguno de estas actas que tiene, pues ya se están deshaciendo, ya se están perdiendo. El trabajo con la documentación histórica es un trabajo que requiere de disciplina, que requiere de técnica, que obviamente requiere de una serie de procedimientos. Quienes estuvieron conmigo en el viaje que hicimos al AGN, pues saben que a los documentos antiguos se les da un tratamiento, se les da un cuidado, están resguardados en ciertos espacios con, digamos, con diferentes tecnologías o con diferentes
estanterías para que se conserven estos documentos a temperatura, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás, pues para algunos de nosotros, pues un acta de nacimiento, pues no pueda ser tan trascendente, o el acta de nacimiento de nuestros abuelos puede no ser tan importante, pues, ¿no? O el acta de matrimonio pues, puede a lo mejor no ser tan importante, pero planteando una investigación histórica, y por eso es el siguiente ejercicio que me van a hablar brevemente de este avance. Plantear una investigación histórica exige que tengamos acceso a documentos. Yo se los he dicho, la historia cultural permite acercarse a documentos diferentes, ¿no? Pero de todos modos, la documentación escrita todavía sigue siendo pertinente, ¿no? Como estos documentos que me han mostrado, actas de nacimiento, actas de matrimonio, testamentos, actas de compra-venta, algún registro del SAT, o bueno, hoy le llamamos SAT, pero antes era Hacienda, como se le conocía. Toda esta documentación, obviamente con preguntas, obviamente con objetivos, obviamente con problematizaciones históricas, nos pueden dar información de cómo pensaban las personas en el tiempo pretérito, qué era lo que les interesaba, cuáles eran sus formas de organización, cómo pensaban, bueno, un sinfín de cosas, ¿sí? Entonces, brevemente quiero que me digan, pues, a grandes rasgos, pues, qué avanzaron en este proyecto. Muy bien, muchas gracias, Maximiliano. Ahorita revisamos ese documento. Yo les pedí que iban a hacer, a presentarme un primer avance de este proyecto de trabajo final. Vamos a empezar. A ver, Jacob, así a grandes rasgos, si puedes compartir la pantalla o si simplemente nos los puedes comentar. Comentar. Prácticamente lo que llegué a enfocarlo era el metal, pero no en su origen, sino a un momento y a un hecho, que fue que el metal estuvo a punto de ser censurado en Estados Unidos, dado que el metal como música, ya. Ajá, ya, Okay. pero que iba a ser censurado dado el que Estados Unidos en sí es un estado muy cristiano, muy, bueno, sí, y cualquier cosa que vaya diferente a ello se podría considerar como malo. En sí, aunque el rock y el metal son una forma de expresión de rebeldía, en su momento lo que fue es para nosotros, bueno, vamos a ponerlo así, aunque sé que no, lo que son los narcocorridos, para ellos fue lo mismo, y lo quisieron censurar a tal punto de ser prohibido y arrestar a cualquier persona que fuese o que lo cantase, que lo pusiese, o que simplemente estar coludido con ello. Pero no, si no fue por un cantante que es abogado, el cual se presentó ante tribunas, fue el 21 de septiembre del 2011, no, era antes, que si no es por él, si no es porque él se presenta ante eso, o si no es porque él se presenta ante juzgado para hablar por ello, puede que el metal o todo subgénero de él se censure completamente y no se puede escuchar. Esa era la idea por la cual me quiero ir con mi trabajo final. Ok, está bien para hacer un primer avance en tu caso que no sabía o que no conocía cuál era el tema, ¿vale? Pero hay que trabajar en definir el tema concreto, hay que trabajar en definir un título, hay que trabajar en definir un problema y una serie de preguntas históricas y objetivos históricos. ¿Estamos? Sergio. Muchas gracias, Alexander. Sergio.
¿Qué? Pues tu avance. Mm, es que no sé, ¿de avance en qué tipos? He estado investigando pues mis fuentes. No, yo les puse y les dije que era lo que quería que me entregaran. Un tema, un título, un problema, preguntas, objetivos. Sí, no lo tengo aquí en un documento pues para compartirle pantalla, que era lo que quería hacer cuando nos lo propuso. Ajá. Entonces mañana, por favor. Sí. Saúl, Mándeme. el avance. Lo único que he avanzado, no sé si cuente como avance, pues, es que he estado viendo varias películas y he estado haciendo anotaciones No en cuenta como libreta. avance. El avance tiene que ser tema, definición de tema, un título tentativo, un problema, preguntas, objetivos. Mañana, por favor. El título ya lo tenía decidido. A ver, ¿cuál es el título? Iba a ser la... Ay, cabrón. ¿Iba a ser o va a ser? Va a ser la evolución del horror en la cultura pop. Ok, no me convence ese título. Mañana, por favor, quiero el avance así como se los estoy pidiendo. Tema, el tema más o menos desarrollado, título, problema, preguntas, objetivos. Ok. Maximiliano. Gracias, Saúl. Maximiliano. Luis Fernando. José Alberto. Yo tengo un título, pero no me convence. Es La historia de Barbie, la muñeca más importante. Ok. El primer avance, que son el escrito de 2, 3, 5 líneas, dice influencia y transformación de la muñeca Barbie a partir de su aparición en 1959. Cómo se adaptó y apoyó movimientos para su presencia como la muñeca más importante e influyente del mundo. Pretendo dar un recorrido, el objetivo, un recorrido de la historia de la muñeca Barbie, cómo se adaptó y moldeó a sus consumidores, niñas, pues tenía una clara construcción del género femenino. Y sobre lo de ¿dónde está ahora pues en sí la muñeca Barbie? Barbie hoy en día tiene una colección vigente de las muñecas más inclusivas, con muchos tonos de piel, con otros tipos de cuerpo, textura de cabello como trenzas, afros, rastas, etcétera. Tiene una caricatura que pues en los capítulos van dirigidos a un público muy infantil, donde se presentan valores importantes y se llega a hablar del racismo y la homofobia, así como la aceptación de todo aquel que sea diferente a lo normal, entre comillas. Y es lo que tengo hasta ahora. Ok, bien. Quizás el título habría que un poquito acomodarlo para darle como una cierta temporalidad y espacialidad. Me parece que el tema más o menos lo estás trabajando bien, y un poco la problematización. Quizás, bueno, es un primer avance, pues, ¿no? Pero sí me gustaría si pudieras enviarme, bueno, todos, si pudieran enviarme el documento para yo poder sugerirles más bien sobre esto que están presentando, ¿no? Stephanie me envió su documento, lo voy a compartir, voy a leerlo y a la vez comentarlo. El título Santa Inquisición y las creencias aberrantes. Me parece que esto de las creencias aberrantes habría que problematizarlo, e igual también darle como espacialidad, ¿no? O sea, la Santa Inquisición, ¿en dónde? En México, en España, en Europa, en la Nueva Galicia, ¿en dónde? Pues, ¿no? Y quizás una temporalidad, el inicio y el fin de la Santa Inquisición, qué sé yo.
esto de las creencias aberrantes me parece que puede generar, que por ahí puede ir la intención, pero habrá que trabajarlo. Nos dice la autora de este trabajo: mi tema central en este ensayo se encuentra enfocado en la Santa Inquisición española, pero también agregaré, aquí falta un acento, un poco de información sobre los inicios de esta. A mí no me queda claro a qué se refiere con los inicios de esta, si de la Santa Inquisición española, de la Santa Inquisición como institución en general, o sobre, bueno, no me queda claro, es decir, la Inquisición medieval y su evolución en el paso del tiempo. Me parece que esto debe de ser un tema general y que, bueno, lo debes de conocer, pues, ¿no? También investigaré, que aquí falta un acento en la E, los tipos de creencias que llevaron a la muerte de muchísimas personas en esas épocas. Aquí es otro tema, el tipo de creencias. Aquí también habrá que matizar, pues, cuáles personas, o sea, de dónde, de España o de Europa o de dónde, los castigos que se aplicaban, ok, este es otro tema, y los métodos de tortura tan sangrientos que eran utilizados en las personas que no parecían ser lo suficientemente moldeables para la religión. Estos dos, o sea, ahí hay varios temas ahí, ¿sí? Y además, no corresponden mucho estos temas con estas preguntas, ¿no? ¿En qué época fue? Pues eso se responde consultando Wikipedia. ¿Qué, cómo ocurrió? Pues eso también se responde un poco consultando pues por ahí Wikipedia, ¿no? ¿Qué lo ocasionó? Pues a lo mejor esta es una pregunta un poco más complicada. ¿Cuándo terminó? Pues esto también lo respondes consultando Wikipedia. ¿Qué ocurrió después de esta? Esto puede ser también otra pregunta interesante. Dice después: mi objetivo principal al elegir este tema para mi ensayo final es investigar y aprender más sobre tal, comprender y conocer más a fondo este tipo de creencias que manejaban los religiosos. Me parece que esto es más tu objetivo y por qué actuaban así ciertas personas. Me interesa saber qué los llevó, allá falta un acento en la O, a ser tan crueles. Ok, me parece que tus inquietudes van un poco más de estos dos, ¿no? Comprender y conocer el tipo de creencias que sustenta la Santa Inquisición. Yo me parece que el tema está, el tema general está bien, sin embargo, me parece que hay que problematizarlo un poco más. Creo que sí está bien esto de las creencias, yo no las llamaría aberrantes, pero creencias, ¿no? Que dan sustento a esta institución que se llamó la Santa Inquisición, pero yo yo lo que matizaría y concretaría sería el contexto y le daría un contexto específico y una temporalidad específica. Elia, por favor, brevemente, su avance. Anaísis, tu avance. Abigail, tu avance. Yari, tu avance. Sí tengo avance, no puedo compartir la pantalla, entonces... Voy. Adelante. Sí, gracias. Creo que ya se ve. Se está, ajá, muy bien. Pues aquí el tema, en palabras muy breves, que es el rol de la mujer en la narcocultura a través de la historia en México. Y en el marco temporal, yo decidí 2010 en adelante. Solo quería agregar que
Desafortunadamente, cuando estábamos viendo en qué marco temporal hacerlo fue cuando se me fue el internet. Entonces, no estoy aún segura si estoy bien situada o si es lo adecuado. El título tentativo es Historia del arquetipo ideal femenino de la narcocultura. Algunas preguntas que me surgen. Aquí como se muestra, pues qué rol juega la mujer, cómo nace y cómo funciona el concepto de narcocultura, cómo son percibidas las mujeres, por qué entran las mujeres a la narcocultura, a qué se debe, cómo se adapta la mujer a la narcocultura, dónde surge el término buchona, que es pues el que se utiliza mucho hoy en día, y cuál es la concepción de las mujeres en los narcocorridos. Esta última no estoy segura si incluirla porque sí quisiera abarcar un poco más y extenderme a narcocorridos, ya que pues es una parte, pero no No sé es si... toda la narcocultura. ¿Mandé? Pero no es toda la narcocultura, Ajá. o sea, es parte nada más de la narcocultura. Está la literatura, está el cine, muy bien. Me gustaría tratarlo como subtema, pero ahí nada más pues está al aire. Y los objetivos, algunos que pude escribir aquí, pues es abarcar esta transformación que ha atestiguado la mujer en el mundo de la narcocultura, identificar cómo es percibida la mujer en la narcocultura, los factores que llevan a la mujer al narcotráfico, narcocultura de este mundo, y describir cuál es la concepción de una buchona en el contexto social actual. Ok, bien, me parece un avance muy, muy importante. Creo que, bueno, el título todavía se puede un poco acomodar. El tema en general me parece que has hecho un esfuerzo por construirlo. Las preguntas, pues sí, hay varias preguntas ahí pertinentes. Envíame este documento y sugerir algunas cosas más, pero me parece que hay algunas preguntas que trabajadas un poquito pueden ser más adecuadas o mejor trabajadas, ¿no? Los objetivos también habrá que trabajarlos un poquitín más, pero me parece un avance muy, muy, muy pertinente. Muy bien, los que no entregaron hoy, recuerden, no de nada, mañana continuamos con esto, ¿no? Bueno, antes de despedirnos, Stephanie, ¿te puedes quedar, por favor, al finalizar esta reunión? Y bueno, a los demás, pues les solicito, por favor, si pueden abandonar la sesión. Nada más necesito hablar algo con la compañera Stephanie. Dame unos segundos, Stephanie, y ahorita regreso, ¿sí? Voy a detener la grabación.